この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Yo en esta ocasión, pues ahora sí les quiero hablar de Galco-chan porque la neta no tengo más de qué hablar. Se me ocurren unas cosas, pero es para más adelante. ¿De acuerdo, banda? Galco-chan. Es curioso porque su anime, digamos que cada capítulo son como 7 minutos contando el opening y el ending. O sea, literal es de esos animes que en menos de 2 horas te lo puedes echar. ¿Eso es malo? No. ¿El anime es malo? Tampoco. Es entretenido. No es la gran maravilla, pero está entretenido. Más que nada, pues son un conjunto de historias de la vida que hasta eso tú mismo puedes ver ese anime en el orden que tú quieras y no tendrás ningún problema. ¿Por qué? Porque el mismo opening te dice cómo va a estar el asunto. Tipo, en el episodio pasado pasó esto, pero también puede pasar esto acá, y es como, ah, gracias. De hecho, en varias ocasiones hasta ni te das cuenta de que el capítulo ya terminó, sino hasta que salen los créditos. Así de corto es. Lo único que puedo decir que este anime tiene grande, aparte de las proporciones de Galco-chan, es pues su OVA, que son como 30 minutos. He estado hablando cosas de este anime, pero no hablé de qué trata este anime. Como tal, el anime vemos a nuestra protagonista Galco-chan, a su amiga Otako y a su otra amiga Aoyo. No se quiebra mucho la cabeza, y los demás chicos del reparto, que simple y llanamente son historias de la vida. Sí, de chicos se prueba. Creo que la gracia de este anime es de que, debo de admitirlo, muchas tonterías que esos chavos se preguntan en el propio anime, porque inclusive hasta la narradora luego empieza algún capítulo haciendo una pregunta boba. Son preguntas bobas que yo mismo con los compañeros de prepa nos echamos a la hora del almuerzo. Chance tal vez por eso es que me agradó, porque fue como de no mames, esta babosada yo lo dije, o conocí a un compañero en la hora del almuerzo que dijo esta tontería. Creo que esa es la gracia, ¿no? De que te puedes sentir identificado con alguna cosa que ellos dicen. De hecho, sí, muchas situaciones son planteadas de una forma entretenida para el espectador, y creo que también eso les juega mucho a favor. Y creo que el tener como tal capítulos súper cortos les ayuda mucho a favor, porque como tal no sientes pesado nada de esto, y está chido. Inclusive el propio hecho de que es un anime que básicamente lo puedes ver en desorden también le juega mucho a favor. Como tal, el capítulo final del anime se puede decir que es el capítulo número 1, porque nos muestran cómo es que esas 3 amigas se conocieron y se volvieron muy buenas amigas, lo cual es un bonito plus. Y ahora sí, banda, creo que voy a hablar por lo que pues pienso yo mucha banda también dio clic a este video. ¿Qué onda con el autor? Pues miren, todo comenzó cuando se dio la noticia de que el autor había desaparecido. ¿Por qué? ¿Se fue por cigarros? ¿Fue por un elote? No lo sabemos, solamente sabíamos que desapareció. Y el problema fue cuando lo encontraron. ¿Y qué es lo que vino después de que lo encontraron? Porque investigando su hogar, porque el vato se fue sin aviso ni nada, encontraron como diría el Doom, material histórico. ¿Quién entendió? Entendió. Y pues cuando encontraron al autor se dieron cuenta que el vato desapareció porque fue a buscar más de ese pinche material. Returbio. Y al momento de saberse eso, tengo entendido que sí tiene que pagar un tiempo en prisión más unos años de libertad condicional. Pero es que, cabrón, qué pedo. Y no solo eso, sino que Galco-chan al instante fue cancelado y pues ni modo. Es algo, pienso yo, que fue una medida muy fuerte, pero necesaria, porque la neta, qué desagradable. Y eso es lo que pasó con el autor.
quién sabe qué pase después, porque pues tengo entendido que no es la primera vez que detienen a mangakas por posesión de ese contenido y al ratito vuelven. Quién sabe, pero pues sí está muy fea la situación. Y pues creo que ahora sí, eso es todo lo que voy a decir sobre Gaiko-chan. La neta, siento que todo inició bien y se volvió seinen de golpe. Pero pues ni modos, así estuvo la situación. ¿Y ustedes qué opinan al respecto, banda? Me lo pueden dejar en la caja de comentarios, porque creo que ya no voy a hablar más. Ya no tengo más tema que abarcar. Y pues también, si les gustó el video, dejen un like. Y si quieren compartir este video, se los agradecería mucho. También, si no están suscritos a mi canal, los invito a que lo hagan, es de gratis. Subo contenido frecuentemente a la plataforma. Yo soy Aníbal Graf y me despido. Hasta la próxima, banda. Bye.